Estamos de regreso con ustedes y hoy nos visita Ulises Ruiz Ortiz, es presidente nacional de Movimiento por el Rescate de México. Pues ya muchos años dedicado a la política, usted seguramente lo ubica. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido a Tabasco. Gracias, Hugo, gracias por el espacio. Llegando a Tabasco, vamos a presentar hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Viva el libro por el Rescate de México. Es un libro que estoy presentando recorriendo el país. Es un libro crítico de los primeros 3 años y resultados del presidente López Obrador, y no se queda solo en la crítica. Es un libro que tiene propuestas de qué hacer en los temas fundamentales, como es la seguridad pública, como es darle paz y seguridad a los mexicanos, todo lo que tiene que ver con la economía y la generación de empleos, el combate a la pandemia y la vacunación, una nueva política de desarrollo social, propuestas de cómo rescatar a México desde mi perspectiva, los malos resultados que el gobierno federal está entregándole a los mexicanos, ¿no? Ulises, de entrada y a propósito de lo que mencionas, ¿ya 3 años es tiempo suficiente para hacer un balance? Bueno, no hay resultados, o sea, solo son 6 años de gobierno. 3 años es la mitad, ya deberían de reflejarse resultados. El presidente hizo una propuesta en seguridad y hoy México vive al doble de inseguridad que con Peña Nieto y al triple de inseguridad que con Calderón. ¿Y no puede ser consecuencia de todo lo que venía? Seguramente, pero tienes que resolverla, porque tú llegaste al poder sabiendo los problemas que tenía el país y para resolverlos. Y echarle la culpa al pasado, que tiene su responsabilidad, me parece que no es lo más acertado. En cuanto a economía, no solo hay un retroceso con relación a lo anterior, hay una caída drástica en la economía del país por las malas políticas económicas y sin duda también por la pandemia, pero no se ve. Los empresarios, que son quienes invierten el 90% en el país, generan empleos. No hay esa confianza, la suspensión de proyectos importantes en el país sin fundamento real, sino por la decisión de ese presidencialismo centralista, caudillismo populista, le llamo yo, con el que se maneja López Obrador, pues atropella proyectos que iban a contribuir de forma sustancial al desarrollo de México. Y bueno, las consecuencias son que se ahuyenta la inversión privada nacional e internacional y obviamente se cancelan empleos. La política de desarrollo social en el país arroja 4 millones de pobres en estos 3 años. Yo estoy convencido de que la política de desarrollo social asistencialista está agotada, y no solo me refiero a la de López Obrador, sino incluso la que hizo el PAN y la que hizo el PRI cuando estuvieron en el poder. Me parece que la mitad del país que vive en carencias tiene oportunidad de incorporarse a la economía, de trabajar con una política social activa, de proyectos productivos, invernaderos, granjas piscícolas, camaronícolas, ecoturismo, la comida esta orgánica que parte incluso de las comunidades indígenas, que hoy es buscada y es moda en el mundo y genera fuertes inversiones por parte del turismo nacional e internacional. Puede detonarse si la inversión social del país y la inversión de recursos en materia social se destinan más a darle trabajo a la gente en lugar de dádivas, que está comprobado no solo en este gobierno, sino que en esta política asistencialista lo que ha generado es más pobreza en el país, ¿no? Ulises, 2 cosas que distingo en esta cuestión económica que hablabas. Por un lado, hoy decía BBVA, ya lo transmitimos temprano, que no va a haber crecimiento per cápita para el mexicano al final del sexenio. No es una, como digamos, halagadora expectativa, pero por el otro lado, cuando el presidente se defiende, dice es que no ha habido devaluaciones, por ejemplo, como había antes. ¿Cómo encontrar el punto exacto para saber dónde estamos parados? Bueno, mira, no ha habido devaluaciones entre comillas. La deuda externa y los préstamos ha crecido. No es real el dato, lo que pasa es que le pone otros nombres el presidente, es el estilo. Al presidente hay que analizarlo no por lo que dice, sino por lo que hace.
y los números te hablan de un desempleo de más de 1 millón de empleos perdidos, no se recuperan todavía. Se habla de un Estado que está concentrando el poder, de un presidencialismo que tuvo el PRI en el siglo pasado y que tanto daño le hizo al país, y que se repite en este caudillismo populista, la estatización de empresas, no estar en la competencia, regresarse incluso en reformas constitucionales que no van acordes con lo que está haciendo el mundo, las energías limpias, la tecnología, todo tiende en el mundo hacia las energías limpias, pues porque nos estamos acabando el planeta, lo estamos contaminando, ve las inundaciones, ve los fenómenos naturales, ya son extremos, ya están afectando a la población, y si no ponemos orden, si no entendemos el momento que está viviendo el mundo y el país, me parece que nos vamos a quedar rezagados ante el desarrollo que está teniendo el país, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de la reforma eléctrica, porque es un tema obligado, evidentemente, pero ¿qué te parece, Ulises, ahora que tú ya no estás, digamos, en las riendas de una administración, la relación México-Estados Unidos en este momento? Aquí en Tabasco se acaba de realizar un encuentro que también participó Oaxaca, por cierto, a través de su gobernador, en la que dicen, a manera de conclusión, México va a recibir el apoyo de Estados Unidos para esa región olvidada que es el sur-sureste, y habla de inversiones que se presume o se desea, no sé cómo se quiera ver, que se van a observar el año entrante. Estamos hablando Yucatán, estamos hablando Chiapas, Oaxaca, Tabasco. ¿Es por ahí? Pues ojalá se generen esas inversiones. Yo veo mucha discrepancia. Tú no puedes estar golpeando, por ejemplo, a inversionistas que incluso están dentro del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte estar pidiendo los apoyos. Me parece que hay una relación confusa, no clara, entre el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México. Me parece que sí hay que hacerle planteamientos más de fondo a los Estados Unidos en materia incluso de desarrollo social. No te puedes quedar en un solo tema, y ahí hay un gran porcentaje de recursos económicos que pudieran llegar, que pueden generar trabajo, proyectos productivos, repito, una política social activa, en donde no solo desarrolles al México industrializado, al México productor, al México que necesita incluso subsidios para poder competir internacionalmente, sino esta parte de la mitad de la población que vive con carencias, que puedes incorporar a la economía a través de inyecciones que hagan los Estados Unidos, a través incluso, si tú le propones a los migrantes mexicanos y les propones invertir en materia de desarrollo social, en proyectos productivos para sus familias y donde ellos aporten, tienes un enorme capital que puede reactivar la economía en lo que es la primera fuente de ingresos del país, que son las remesas de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Entonces, me parece que está muy corta la visión planteada por el presidente. México tiene todo para ser una potencia mundial, y me parece también que dentro de lo que se está haciendo, independientemente de lo que se tiene que desarrollar de infraestructura en el país, tienes que reconvertir algunos proyectos que no le van a beneficiar a México, que no tienen ni estudios, que no sabes el beneficio real que van a generar, porque no hay la claridad del gobierno, porque se arrancaron sin proyectos, porque se arrancaron en ocurrencias que planteó el presidente, y que en esta sumisión que tiene el gabinete, en esta sumisión que tiene el Congreso, en esta sumisión incluso que tienen gobernadores de Morena o del PRI, el caso de Oaxaca, que parece el vocero de la reforma eléctrica, el gobernador de Oaxaca, en el caso de Andrés Manuel, me parece que hay mucho más potencial para desarrollar y terminar con esa división que hay entre el norte y el sur, porque no te puedes concentrar. El norte tiene sus necesidades, tiene su problemática, tiene una enorme producción, y tú tienes que impulsar eso, porque finalmente somos un país que no puede estar dividido. A mí me parece no solo una mala decisión política, sino una estupidez dividir a los mexicanos, polarizar al país, tratar de decir estos son buenos y estos son malos, estos son fifís y estos son chairos, estos son ricos y estos son pobres. Me parece que hay una condición, se debe respetar, pero
el gobierno tiene la obligación de unir a los mexicanos, no de polarizarlos, como una estrategia que tiene el presidente de estar haciendo y golpeando a quienes no coinciden con él, ¿no? Ulises, como nativo del sur, ¿el Tren Maya convence o no le convence? Mira, yo el Tren Maya, a mí me parece que lo que necesita el sur-sureste de México es cómo sacar lo que se produce en el sureste del país hacia los Estados Unidos, donde tenemos el 80% del comercio. Por eso hablo incluso de reconvertir algunos proyectos. Yo el Tren Maya lo haría un tren de carga que llegue hasta Tamaulipas, que vaya por toda la costa del Golfo como está planteado y suba hasta Tamaulipas y tengamos un transporte para los productores, agricultores, ganaderos, que pueda salir directo. Incluso vas a bajar el nivel de trailers porque ahora aparecen autopistas de carga. Ya las autopistas no son para trasladarse rápido, son autopistas de carga, como te lo estoy diciendo. El desgaste que tienen todas esas autopistas y el por costo. El mismo peso. Y el costo que para los mexicanos, porque los recursos, las carreteras las construye los programas de desarrollo social, los programas de reparto de recursos económicos, son impuestos de los mexicanos, no son del presidente López Obrador. Entonces, a mí me parece que sería mucho más rentable transportar capital que transportar personas, sobre todo en una zona consolidada como es la parte turística de Quintana Roo, Yucatán, donde Campeche, incluso deprimido por la caída de Pemex, pero con un gran potencial turístico. Me parece que está consolidado. La mitad de los recursos del turismo entran por Quintana Roo, de lo que entra en el país de turismo. Entonces, estás metiéndole recursos a zonas que están consolidadas. Me parece que lo que requieren son apoyos a los ganaderos, a los productores. Todos los productos del sureste que se producen necesitan un transporte directo, un transporte barato, un transporte que llegue rápido a los Estados Unidos, porque es ahí donde tenemos el 80% del comercio. Hay que reconvertir el Tren Maya en un tren, porque es dinero de los mexicanos el que se está gastando. Por cierto, se está gastando muchísimo más de lo que dijo el presidente. Ya van 4 veces más el presupuesto que se diseñó. Por eso hablo de ocurrencias, porque no hubo programación para el Tren Maya, pero estoy seguro que se puede, si se reconvierte en un tren de carga, ser mucho más rentable y mucho más útil para el desarrollo del sureste mexicano. Y como eso te puedo decir varios más. El proyecto de la Central Avionera del Norte, que canceló una propuesta que iba a generar arriba del 3% del Producto Interno Bruto en el país. Me parece que habría que revisar la refinería de Dos Bocas, me parece que habría que revisar el corredor transísmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, que no tiene una carretera, una autopista que debe tener entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Solo están reparando y ampliando un poco la carretera libre que usa todo mundo, que no va a ser lo indicado para transportar carga, ¿sí? Y con eso dejas incompleto los proyectos. Va un 20% de avance en las vías. No hay parques industriales. El presidente habla de parques industriales, pero habla como inauguró el aeropuerto hace varios meses, un aeropuerto que le falta año y medio de terminarse, y ya aterrizó 4 aviones comerciales para decir ahí está el aeropuerto. O sea, no hay, o sea, está inaugurando obras que no existen. El viejo PRI, ese viejo PRI, esa formación del PRI, porque está formado en el PRI López Obrador del siglo pasado, que repito, ese centralismo de los presidentes en ese entonces de la República del Partido de Revolución Institucional, tanto daño le hicieron a México. López Obrador parece una representación de ello y el regreso al pasado, ¿no? Ulises, hay que hacer una pausa, seguimos platicando el momento. Gracias, Hugo. Seguimos platicando con Ulises Ruiz Ortiz, presidente nacional del Movimiento por el Rescate de México, que nos está presentando también su publicación. ¿Cómo es que se llama, Ulises? Por el Rescate de México, precisamente. De México. Un libro crítico, repito, en los primeros 3 años de López Obrador, pero un libro que tiene propuestas y respuestas, Hugo. Propuestas de qué hacer en seguridad. A mí me parece que el país está inmerso en la inseguridad. Se habla de el 30-35% de territorios tomados por la delincuencia organizada. No ha resultado la estrategia de abrazos no balazos, y las abuelitas no han intervenido, y las mamás, como decía el presidente, que iban a corregir a quienes están en la delincuencia organizada. La militarización del país,
que la está haciendo en extremo el presidente, cuando había dicho que regresaba el ejército y la marina a los cuarteles, pero Ulises, sobre perdón, todo pero porque sí no han resuelto la seguridad. Sí es un tema complejo, creo que todos a lo mejor no le pensamos tanto, pero tenemos claro que es un problema complejo. ¿Cómo lo resolveríamos? Es un problema complejo, Hugo, y lo tienen que resolver quienes están preparados para enfrentar a la delincuencia organizada. Hay que hacer una policía especializada en delincuencia organizada. La policía es combate. Ese es uno de los aspectos, ¿sí? Tienes que tú jalar a los que han combatido a la delincuencia organizada del mundo para capacitar y diseñar esta policía que se cree para esta materia, como la hay en todos los países. Tienes que decretar el narcoterrorismo, porque no es un asunto de México, es un asunto de Canadá, de Estados Unidos, de Centro y de Suramérica. Pero ahí se argumenta que si se declara va a venir la intervención extranjera. Pues la intervención extranjera para detener delincuentes, pues a mí me parece que es un problema regional. Si tienen capacidad instalada. ¿Sería válido, Ulises? Sí, claro, con los acuerdos y con la claridad internacionales, con los acuerdos de claridad de que se va a usar la fuerza para detener a delincuentes, a quienes están inmersos en la delincuencia organizada, me parece que es válido porque son gentes que afectan al país. Ahí van dos, entonces, una policía, legislación, porque eso sería a través de legislación. Hay que reformar dentro del Poder Judicial todo lo que tenga que ver con delincuencia organizada. Hoy somos el último país en inversión en materia de justicia, vamos a llamarle así, en materia de judicial. Somos el último país en inversión de los 33 que hay en la OCDE. Pero yo me acuerdo que hace poco había inversiones anunciadas, eran otros gobiernos, la iniciativa Mérida canalizaba recursos para los juicios orales y que íbamos a avanzar y que nos la viven celebrando que ya estamos bien en eso. No, son 3.6 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes. Sí. Pero hablando de la delincuencia organizada, tú tienes a la WIFI, que le llaman, que es la que investiga el lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México. Necesitas 32 unidades de inteligencia financiera. ¿Para qué? Expansión, llamémoslo. Pues tienes que detectar dónde están haciendo el lavado de dinero. Tienes que hacer los acuerdos internacionales porque ese dinero se va al extranjero o dan la vuelta por el extranjero. ¿Por qué? Porque es de los recursos económicos de donde se prevé la delincuencia organizada. En la reforma política tienes, en lugar de estar atacando a los consejeros como lo hace el presidente de México, lo que tienes que hacer es darles dientes para que no permitan que haya narcogobiernos. Es gravísimo lo que sucedió en la elección pasada. Hay 5 o 6 estados de la República donde está señalado la intervención directa de la delincuencia organizada y no se ha hecho nada. Parece que hay hasta tolerancia de que participe la delincuencia organizada en narcogobiernos. Esto es lo que pasó en Colombia, se está reproduciendo en México y el presidente no interviene. Al contrario, hasta los felicita porque no hicieron nada el día de la elección. Y saluda a la mamá del Chapo. O sea, parece que hay una coordinación, incluso una relación con ellos. Y eso obviamente propicia que se sigan apoderando del territorio nacional. Se habla de un 30-35% en manos de la delincuencia organizada. Entonces, no hay resultados. La política del presidente de abrazos y balazos y la creación de la Guardia Nacional, que además hay que desaparecerla porque no ha dado resultados, es fallida y ya no le va a dar tiempo en 3 años de recuperarla. Él desvía mucho los temas, es su estilo de gobernar, pero la realidad es que estamos como nunca en el país en manos de la delincuencia organizada y hay que poner orden y hay que tener mucha visión para hacer las reformas que se requieren. Hay que capacitar a las policías especializadas en el combate a la delincuencia organizada. Hay que regresar cada quien a sus áreas, al ejército, que es una institución muy respetable por los mexicanos, reconocida por los mexicanos. Hay que volverla a su origen, que es la defensa nacional, que es el auxilio de la población civil, que es en desgracia. A mí me parece que hay constructores en el país, universitarios, gente que se prepara, egresados de todas las escuelas del país que pueden construir México. Y el ejército está haciendo todo. El ejército está haciendo escuelas, aeropuertos, refinerías, cuida la vacunación, cuida aduanas,
van a recibir los beneficios del Tren Maya, que en el 2024, cuando ganemos la presidencia de México, vamos a cambiar el objetivo del Tren Maya para hacerle un tren de carga que llegue hasta Tamaulipas y apoya a los productores del sureste para sacar sus productos. Entonces, me parece que la política de seguridad fracasó en el caso del presidente López Obrador y ya no tiene tiempo, ya no le va a dar tiempo, porque va a venir la sucesión y el presidente se va a ir y va a tratar de imponer a quien sea el próximo presidente de México. Entonces, hay que hablar con claridad en ese sentido, y en economía es lo mismo. En economía, el 90% de los que invierten de lo que se invierte en México, Hugo, lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional. No se trata de pelearse con ellos, si están generando los empleos, si pueden construir infraestructura concesionada por el propio gobierno de la República. Si no tienes recursos para hacer trenes, para hacer carreteras, para hacer autopistas, para hacer hospitales, concesiónaselo a la iniciativa privada. La iniciativa privada se dedica a hacer negocios, no trampas. No tranzas. Y si hay tranzas, castígalas, no las permitas, combate la corrupción, pero no permitas, no ahuyentes de que a quienes invierten en el país y generan millones de empleos. Al contrario, establéceles un marco de derecho, modifica las leyes para que haya facilidades en la inversión, y repito, no es corrupción. Es inversión que genera empleos y el Estado es el regulador de esas inversiones. Ulises, ¿la reforma eléctrica no le genera un marco adecuado a los empresarios? Se ha visto, no están planteando eliminar la participación privada. Si la limita, la reduce como estaba o a como podría ser, ¿cómo la ve Ulises? Bueno, mira, a mí me parece que los monopolios son dañinos para cualquiera, para cualquier país. Y regresar a los monopolios, que es lo que pretende esta reforma eléctrica, es regresarse al pasado. Y hay un falso debate que el presidente, pues con toda habilidad, quiere meter en los mexicanos. O estás con Cárdenas y López Mateos, o estás con Salinas. O sea, no es así, no es así. Estamos con México, estamos con las energías limpias, estamos con la generación de empleos, estamos con la competencia, que es lo que se está generando en el mundo. Yo conozco bien el asunto de las energías limpias en el caso de la energía eólica, porque más del 80% de la energía eólica de este país se produce en Oaxaca. Y yo acompañaba a los propietarios de estas empresas con Comisión Federal para poder generar los acuerdos y llegar a la inversión, o se reactivara la inversión porque estaba detenida esa inversión eólica en el istmo de Tehuantepec. Se hicieron contratos en ese entonces. La Universidad de Juchitán, por ejemplo, es producto de la negociación que hicimos con los empresarios eólicos españoles, franceses y mexicanos, ¿sí? con los municipios y comunidades del istmo. Y funcionó muy bien. Bueno, pues tienes una universidad en Juchitán que incluso tiene la carrera esa y la de Tehuantepec, la carrera de energía eólica, y para que se preparen los ismeños y puedan trabajar ahí. Y el paso que sigue, Hugo, es que todos los aerogeneradores, que son las torres estas eólicas, ¿sí? Las fábricas se instalen en el istmo de Tehuantepec, en el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz, y ya no se traigan de España o Francia. ¿Por qué? Porque vas a generar empleos en el istmo y tienes que revisar los contratos de renta. En aquel entonces tú tenías que facilitar, estimular la inversión, y se hicieron un tipo de contratos, pero si esos contratos no son justos, pues hay que sentarse, revisarlos y adecuarlos, pero tú no te puedes cerrar. Comisión Federal cobra a los eólicos y a los fotovoltaicos por la transmisión de la energía. No se le ha permitido a la iniciativa privada incluso hacer sus líneas de transmisión, pero Comisión no amplió las líneas de transmisión y entonces ahorita empiezan a saturarse. Comisión no autorizó que la iniciativa privada invirtiera en líneas de conducción eléctrica, porque recibe una enorme renta de esa conducción de la energía eléctrica. Entonces, todo el mundo apunta hacia el fomento de las energías eléctricas. Solo México no lo está haciendo.
Estamos regresando a las energías carbónicas, estamos regresando al uso del combustóleo, te quedan 15 años de petróleo en México. Se va a acabar, es un recurso finito. Tú tienes que prepararte para el futuro. Y si no lo hacemos desde ahora, si no fomentamos las inversiones que pueden generar los empleos, que pueden generar la tecnología, que pueden limpiar el medio ambiente que estamos depredando, Hugo. Ya hemos visto las inundaciones en Tabasco y en el país, de cómo el cambio climático ya empieza a afectar de forma muy preocupante a la población. Y si no se pone orden en esas cosas, si no se tiene la visión de desarrollo en esas cosas, nos puede ir muy mal como país ante el mundo. Y no se está haciendo. La reforma eléctrica es un regreso de 50 años y te repito, no es un falso debate. ¿Qué le beneficia al país? ¿Qué le reditúa mejor a un sistema eléctrico nacional fuerte, que sea autosuficiente y que apunte a lo que está apuntando el mundo, que son las energías Ulises, limpias? ¿crees que va a prosperar la iniciativa? Yo espero que no. ¿Pero qué crees? Difícil, porque veo a parte de la oposición cooptada, los dirigentes de el PRI, Alejandro Moreno, Moreira, Osorio Chong, los veo muy comprometidos o a lo mejor los tienen ahí investigados y presionados y es o votas o vote, digo yo, así de simple. Entonces, esa indefinición que ha tenido Alejandro Moreno, Moreira y el propio Osorio, un poco más claro Osorio incluso en la definición, deja mucho que desear. La participación del gobernador de Oaxaca, donde hay la más alta energía eólica, pues prácticamente defendiendo el proyecto de energía del presidente López Obrador. Dice mucho. Se me hace una traición a los principios del PRI, para empezar. Yo ya lo hubiera expulsado el PRI. Se me hace un servilismo innecesario y contrario a los intereses del país. No estoy de ninguna manera de acuerdo en ese actuar, pero bueno, pues están buscando chamba, están buscando que los inviten de embajadores o en alguna dependencia. Ahora, esperas que no avance, pero entonces ¿crees que sí? Que voten contra la reforma, contra la contrarreforma eléctrica que está proponiendo el presidente de México. A mí me parece que votar en favor de la contrarreforma eléctrica de López Obrador es votar contra los mexicanos. Y hay 71 diputados del PRI. Yo espero que la mayoría de ellos, los que se necesitan, voten con México y voten en contra de la contrarreforma eléctrica. Y si Alejandro Moreno está entregado, pues que vote como quiera. Pero que la mayoría de los priistas que están en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, hagan lo que se comprometieron a hacer con los mexicanos, que es votar en contra de estas reformas retrógradas y que no le sirven a México. Ulises Ruiz nos va a regalar unos minutos todavía, vamos a seguir platicando con él. Y parece obvio, ¿no? Y hace rato mencionaba, cuando ganemos la presidencia vamos a ajustar las cosas, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, Ulises Ruiz, ¿y por dónde van a ganar la presidencia? Porque pues, sabemos que tienes la aspiración. Esto forma parte de, sin menoscabar, si ideología se está compartiendo, se trata de convencer, se trata de poner en la mesa del debate los puntos, pero entonces, ¿por dónde? Si ya no hay PRI, o sea, para Ulises Ruiz, y vemos al PRI aliado con PAN, con PRD, y dice el otro día el grupo que los intenta aglutinar que van a ir en una candidatura de unidad, parece que se cierran las puertas, ¿o por dónde? No, a mí me parece, y yo estoy de acuerdo con un frente nacional. Y yo no me quedaría nada más en los partidos políticos. Yo iría mucho a las organizaciones de la sociedad, a las organizaciones campesinas, obreras, que han estado abandonadas por este gobierno. Yo hablaría mucho de las organizaciones empresariales, en el que prácticamente, salvo los constructores preferidos del presidente de México, no están participando en la economía mexicana, los están ahuyentando, los están persiguiendo. A mí me parece que son más los mexicanos sin partido que no están de acuerdo en cómo se está gobernando México, y no hay que descartar, si la oposición no entiende que se tiene que reformar hacia el interior, ¿sí? Hay que ver posibilidades y figuras como una candidatura ciudadana en todos los niveles. No estoy hablando de mí, Hugo. Presidencias municipales, diputaciones, senadurías, gubernaturas, la propia presidencia de México en candidaturas ciudadanas. Hay un instrumento en la ley que te lo permite, pero repito, yo en este recorrido nacional
estoy promoviendo el que se cree un frente nacional. A mí me parece que si todos juntos va a ser más cómodo ganarle a López Obrador. Si tú sumas a todas las fuerzas, más esta sociedad que está ahí inconforme, más una clase media que está permanentemente golpeada por el presidente de México, más los estudiantes, ayer se le arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es una de las mejores universidades del mundo. Yo no estoy de ninguna forma de acuerdo en lo que el presidente dijo de la UNAM. Yo soy universitario, soy egresado de la UNAM. Es una universidad que compite y tiene un lugar en la historia de México, pero sobre todo un lugar en el futuro de México. Y el presidente, cuando no coinciden o por diferencias que pueda tener con el rector, arremete contra la Universidad Nacional Autónoma de México. O no la conoce, o la pasó de noche cuando estuvo en la universidad, o tiene una enorme ignorancia en lo que ha contribuido la universidad al desarrollo de México. Al rato se le va a ir al Politécnico, al rato se le va a ir a las instituciones, porque todo lo que no está de acuerdo con López Obrador está en contra de López Obrador y se dedica a perseguirlo, a denostarlo, a polarizarlo. Aunque Ulises, él decía de las últimas décadas, ¿no? De las últimas décadas, del periodo neoliberal, de Salinas para acá, etcétera. Pues es el discurso, es el discurso demagógico. Digo, sin justificarlo, porque evidentemente todo el mundo le ha dicho no es por ahí. Pero además yo estoy de acuerdo. A ver, López Obrador es un neoliberal consumado. La política, lo que pasa es que él confunde, o no sabe, o es muy mañoso. Neoliberalismo con liberalismo. En una sociedad de mercado, el liberalismo es que el mercado lo hace todo y no te metas Estado. Los neoliberales dicen la sociedad de mercado, la iniciativa privada, pero regulada y con la intervención del Estado. Andrés Manuel es neoliberal, es tan neoliberal como Salinas, sin los conocimientos económicos que tenía Salinas. Porque te repito, al presidente hay que analizarlo por lo que hace, no por lo que dice. Entonces, otra vez la confusión, ¿sí? Las últimas generaciones, la UNAM siempre ha tenido un papel protagónico en la vida de México, en investigación. Lo que pasa es que al presidente no le gusta la investigación, no le gusta apoyar con recursos económicos al desarrollo tecnológico. Por eso el país no está produciendo una vacuna, porque no tienen los medios quienes la pueden producir. Bueno, Cuba, con mucho más problemas económicos que México, está produciendo su vacuna contra el COVID. Afortunadamente varios países más lo están haciendo. En México prácticamente se canceló esa posibilidad porque el presidente no cree en el desarrollo tecnológico del país, no cree en la investigación y ha reducido los presupuestos en ese sentido. Está concentrando el dinero para estarlo regalando, pero lo único que ha logrado son 4 millones más de pobres en el país y no es la salida ni para hacer un país más igualitario, porque es muy desigual México, ni para resolver los asuntos de la pobreza. Y yo reconozco, lo he señalado, que hay errores que se cometieron, pero también hay aciertos, porque México no nació cuando López Obrador llegó a la presidencia, al contrario, se ha dedicado a destruir instituciones. Estamos retrasados, regresándonos y en crisis económica. Estamos con la inseguridad más alta que ha tenido en la historia de México el país. Estamos con un desarrollo social que ha generado 4 millones de pobres en los últimos 3 años. Entonces, no hay resultados, Hugo, y la política se valora, la política se mide por los resultados que entregan, no por la popularidad de un presidente o de un gobernador o de un presidente municipal, no por el estilo carismático que puedas tener. La política es de resultados y en México no hay resultados de este gobierno. Ulises, ¿a qué horas vas a presentar el libro, decías? A las 11 de la mañana en el Hotel Viva vamos a presentar ahí el libro, vamos a platicar, vamos a profundizar más en lo que estamos proponiendo, vamos a hablar de la ruta hacia el 2024, pero te repito, dentro del libro lo que estamos promoviendo es un frente nacional. ¿Con quién? Con quien gane las elecciones, con quien esté mejor posicionado, con quien tenga más claridad
los pantalones, hablo de hombres y mujeres, para poner orden en este país y hacer los cambios que se requieren y revertir muchas de las cosas en las que nos retrasamos en estos primeros 3 años con López Obrador. Me da mucho gusto platicar contigo, Ulises. Gracias, Hugo, te agradezco mucho el espacio y salúdame a Manuel, por favor, a Chuy. Claro que sí, de tu parte. Y Gracias, te estarán Hugo. escuchando. Nos vamos a la pausa, faltan ya 3 minutos para las 9 de la mañana. Es Ulises Ruiz Ortiz. Volvemos.